comenzamos con la sesión. Bien, en esta semana se supone que ya debieron haber visto lo que son circuitos secuenciales, la entrada de los circuitos secuenciales. Lo que son flip-flops, latch. Bueno, normalmente primero van eso, ¿no? Lo que son latch y lo que son los flip-flops, FF. Y ven la diferencia principal entre estos dos circuitos que ahora que vamos a ver secuenciales y los circuitos combinacionales, que es lo que ya hemos visto. ¿Cuál era la característica o una de las características que separaban estos dos o que diferenciaban estos dos circuitos? Era que en los circuitos combinacionales las entradas eran instantáneas, concurrentes, aleatorias básicamente no había un orden definido para obtener una salida. Podíamos tener eventos aleatorios, una entrada aleatoria a nuestro sistema, a nuestra caja negra, y teníamos una salida que también podría ser aleatoria. Aleatoria. O sea, aleatoria en el tiempo, por así decirlo. Mm, Nuestra respuesta era instantánea, ¿no? Mejor lo ponemos eso. Respuesta instantánea. Instantánea. Bueno, instantánea entre comillas, porque también vimos que existe un tiempo de retardo de propagación, así que no era en realidad es instantánea. Pero básicamente, si tú le dabas una o variabas la entrada, si variabas la entrada ya pasaba ese tiempo de propagación y variaba también variaba también la salida. Entonces, esa era la característica de los circuitos combinacionales, los que ya hemos hecho. Y ahora, los circuitos secuenciales, de ahí viene su nombre secuencial, viene de que va a seguir un orden. No es que cambie cualquier entrada y ya cambie mi salida, sí o sí, según la configuración que tenga, sino que voy a dividir eh, mi funcionalidad, lo voy a dividir por etapas. Y aquí entra el concepto de, ¿cómo se llama? Los diagramas de transición de estados. Esas etapas en las que van a estar separada la funcionalidad de mi sistema, les llamamos estados. Cada uno de estas son estados. Entonces van a haber determinadas condiciones, determinadas entradas que tienen que tener un determinado valor para saltar de una etapa a una etapa B. Por ejemplo, si P, una variable P, cualquier entrada, es igual a 1. Entonces, si estoy en A y ocurre ese caso, voy a mi estado B. Cambio a un estado siguiente. Si en B mi variable P es igual a 0, por ejemplo, entonces voy a mi estado C. Y si en C mi variable P sigue siendo 0, entonces voy al estado A. Básicamente va dando una secuencia de pasos. No puedo ir del estado A al estado C según este diagrama, si P es igual a 0 o en cualquier otro caso, porque no está dentro de mi funcionalidad y además C es un paso después de B. Está siguiendo un orden. Primero estoy en el estado A, luego voy a un estado B, luego después del B recién puedo ir al estado C. O como podría ser que no podría ir. Si me quedo en el mismo estado B esperando a que la entrada sea 0, por ejemplo, puedo poner un arco que se quede en el mismo estado, que apunta al mismo estado y digo, mientras P sea 1, me quedo en el mismo estado. Entonces vamos definiendo un orden de los eventos que van a ir ocurriendo. Eh, ya, ese era por un lado. Por otro, circuitos combinacionales son asíncronos. Asíncronos. O sea, no tienen su clock, el CLK. Mientras que los secuenciales sí tienen un reloj, que son síncronos. Síncrono. Tienen su reloj. ¿Qué era la señal de reloj? Simplemente una señal periódica, que sirve como una base o como una guía,
para hacer los cambios. O sea, ya vamos trabajando con tiempos. Nuestros circuitos secuenciales van a trabajar en un tiempo. Podemos hacer un diagrama de transición de estados para un reloj, por ejemplo. Y ya explícitamente va a estar ingresada el tiempo. Bien. Entonces, en otra parte, bien, yendo más a la parte algebraica, por así decirlo, ¿qué teníamos? Que los circuitos combinacionales, nuestras salidas, ¿cómo eran nuestras salidas? Eran simplemente una función de las entradas. O sea, si cambia una entrada, cambia mi salida en cualquier momento, en cualquier instante. Si hay un cambio en mi entrada, cambia. Puede haber un cambio en mi salida. Pero ahora en un circuito combinacional, mi salida va a ser función de las entradas y de su estado actual. Va a tener como una memoria, por eso lo ponen acá, donde guarda su estado actual. Lo que arriba estábamos poniendo como A, B y C, aquí se guarda. Acá podemos tener ese A, B o C, el estado en el que esté. Eso se guarda y la salida cambia en función de eso y de las entradas, de cómo cambian las entradas. Entonces con eso logramos dar una secuencia, un orden a las funcionalidades de nuestro sistema. Básicamente eso. Y en circuito combinacional y en función de las entradas y circuito secuencial y en función de las entradas y del estado actual. También aguántense con OneNote. Ya, está bien. Sigue, sigue. En circuitos secuenciales, los estados, que aquí está representado por ese, son una función de las entradas. Segundo recuerdo. Entradas, función de las entradas, que se representa por aquí. Entonces, salida, función de las entradas y de los estados, y en los estados, función de las entradas. Creo que sí, eso nomás. Por ejemplo, por ejemplillo, en el circuito de control de un ascensor, ¿cómo po- podríamos hacer el control de un ascensor? Con lo que se va a aprender en el curso, por ejemplo, se puede hacer su circuito básico de control de un ascensor. Pueden hacer en su FPGA. Depende, si les dejan proyecto libre, pueden elegir algo así. Aunque puede ser complicadito. No sé. Por ejemplo, un ascensor, ¿qué es lo primero que hace? Va a esperar, ¿no? Tú ahí en tu tecladito puedes ingresar el número de piso al que quieres ir. Entonces el ascensor va a responder, ¿no? Entonces voy para, no sé, para el piso en el que te encuentres. Para arriba o para abajo, ya depende de la lógica que le pongas al ascensor. Y una vez que llega al piso, lo que hace es simplemente abrir las puertas y luego otra vez se mueve hacia el piso indicado y abre las puertas nuevamente. Ya. Entonces sigue una lógica. No puede estar moviéndose. Está subiendo del piso 4 por ejemplo, al piso 5. Está subiendo. Y si hay una llamada, no puede pararse en la mitad del piso y luego, no sé, le llamaron al piso 6 o el piso 3 por ejemplo. Mejor, piso 3 le llamaron al piso 3 no puede ir hacia abajo. O sea, a la mitad del viaje no puede descender. Entonces ya estamos definiendo como una secuencia de pasos. Entonces podríamos decir, primero, definir estados. ¿Qué estado tendría mi ascensor? El ascensor, por ejemplo, podría tener un estado de movimiento o podemos dividir el movimiento incluso. Ya depende de más análisis que se tenga que hacer esto. Podemos decir, poner un estado de subir. Va a subir hasta cierto piso. Y luego puede tener otro estado de bajar. Ya. Entonces sube. Puede haber un indicador, una entrada que le dice ya llegó a tal piso. Y puede comparar internamente. El piso es el piso al que me solicitaron. Entonces abrir la puerta, por ejemplo. Abrir puerta.
y luego depende a la entrada que hayan puesto acá en el teclado, salta cualquiera de los estados. Y luego de abrir puerta siempre tiene que haber un estado de cerrar puerta, por ejemplo. O incluso abrir y cerrar se hace en el mismo piso, porque no puede irse con la puerta abierta. Así que analizando el contexto ya se va definiendo estado, definiendo funcionalidades dentro de cada estado. Por ejemplo, puede abrir, cerrar puerta, porque se da en un mismo estado, en un mismo piso, por ejemplo. Entonces hay condiciones de que está subiendo y luego se detiene para abrir la puerta o cerrar la puerta. Luego, ¿puede haber un arco acá de subir y luego bajar? No, porque la funcionalidad del sensor no es así. Ya definimos una lógica. A ver, de subir a abrir y cerrar puerta, puede haber una entrada que diga, por ejemplo, eh, no sé, piso indicado, PI igual a 1, o piso solicitado, puede ser, PS de piso solicitado. Si el piso solicitado es igual a 1, o sea, se llegó al piso que, al cual se tenía que llegar. Si se activa eso, entonces deja de subir, se detiene, toda esa funcionalidad debe estar dentro de ese estado de abrir puerta. Entonces abre la puerta, dentro del estado abrir y cerrar puerta puede haber un delay, o sea, abre la puerta, luego puede haber un delay, claro, porque él tiene que confirmar de que las personas hayan salido, luego cerrar la puerta. O sea, en cada estado puede englobar muchas más cosas, puede englobar incluso otra máquina de estados más. La verdad, de eso ya sería una máquina de estados. Pero prácticamente es eso. Por ejemplo, de abrir y cerrar puerta, ¿puede pasar el estado subir? Pues sí, porque si se le solicitó un piso que está superior, puede pasar a subir. O como podría pasar el estado a bajar, si le solicitan bajar del piso 4 al piso 1, por ejemplo. Entonces ahí podrías tener un estado que te diga sube o baja. Sube, si sube es igual a 1, entonces va al estado de subir, se activan los motores para que suba. Si sube es igual a 0, entonces los motores comienzan a bajar. O mejor incluso, deberían ser dos estados, creo yo, porque es, por ejemplo, bajar igual a 0, bajar igual a 1 y subir igual a 0. Por ejemplo, tenemos nuestro motor, ya, algo así. Si lo trabajamos solo con una variable de un bit, S, S va a indicar que si es 1, sube, por ejemplo. El motor gira en tal sentido de que el ascensor sube, la cabina sube. Y si es 0, imaginemos, ¿no? Si es baja. Si es 1, sube. Si es 0, baja. ¿Y en qué momento se detiene? Entonces van surgiendo, mientras se va haciendo el diagrama, va surgiendo eh, funcionalidades, ¿no?, que tiene que tener nuestro sistema. Entonces vamos definiendo cómo es que debe trabajar nuestro sistema. En este caso no puede trabajar solo con una señal de control para los motores. Debería necesitar como mínimo dos. Podríamos tener señal B, que cuando es 1 indica que baja, y cuando es 0 no baja, o sea, se detiene. Se detiene. Entonces el anterior también se debería detener. Entonces ya tenemos los tres estados en los que puede estar el motor, ¿no? Detiene. Activado en un sentido para que suba, en otro sentido para que baje, o simplemente que se mantenga en un piso para que las personas bajen o suban. Ahora, un estado 1-1, por ejemplo, entre SB 1-1, no puede subir o bajar al mismo tiempo. Eso en realidad nunca podría, no debería tenerlo, ¿no? Porque está viniendo de nuestro sistema. Nuestro sistema no debería tener una salida 1-1. Así que este requerimiento debería entrar a nuestro sistema como no posible. Y así analizando casos vas armando la funcionalidad de tu sistema.
las secuencias de pasos. O puedes decir que ese código 11 sea posible o indique alguna cosa en alguno de los estados de tu máquina de estados, de tu sistema. En alguno de sus estados voy a decir, ah, ya, eso puede significar algo, no sé, una alarma para mantenimiento, se malogra el ascensor, algo. Y, y básicamente es full análisis. Si tienes un proyecto o si todavía no les asignan, pues es importante que vayan viendo esa parte de análisis de casos. Y si hay, por ejemplo, muchas formas en las que podrían abordar el problema, ya pues simplemente definen uno, comienza por el más, el que se les facilita más, no se van a complicar la vida de golpe. El que es más fácil, solucionan, pasan al siguiente paso. Le presentan al profesor. Ah, ya, mi solución es demasiado simple o no. Si la acepta, bien. Si no, pueden pasar a una siguiente propuesta que tenían y, y van avanzando ya con su proyecto. Porque si no, muchos se estancan. El semestre pasado sí pasó. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que nuestro sistema se divida en etapas? En- y esas etapas necesitan de un tiempo, de un marcador. Ya, por una parte está el reloj que nos divide el tiempo, pero ¿cómo almacenamos también esas etapas? ¿Cómo sé en qué estado estoy? Y para eso podemos tener memorias, pero no le vas a poner tu memoria flash de, no sé, 1 kilo, 1 mega en el FPGA. Podemos reducir las memorias o ir a la base de las memorias, que serían los biestables. Si alguno ha visto un biestable, un circuito biestable en circuitos eléctricos o analógicos, entonces sabe que si se le da una cierta configuración, pasa de 1 a 0. Si se le da otra configuración, pasa de 0 a 1. En cualquiera de las dos direcciones puede ir, pero siempre se le tiene que dar una dirección y una configuración de entradas. Y si se le retira la energía no. Si esa configuración no cambia, o puede pasar a un estado en que sean valores, por ejemplo, 0, 0. Si le pongo, mejor vamos de frente al latch porque ahí se ve mejor. En el latch, si le ponemos 1 al reset y 0 al set, entonces nuestra salida se volvió 1, sí o sí. No, reset, reset, 0. Si le ponemos un 1 y un 0, entonces lo mandamos al otro estado. Lo mandamos al estado 1, seteado. Pero también contamos con un circuito, ¿qué digo? Con un estado eh, que mantiene, por así decirlo, como un enclavamiento. En los circuitos biestables con capacitores, resistencias, transistores, podemos hacer un enclavamiento. Aquí en un latch SR, el enclavamiento se daría con 00, donde se mantiene el estado anterior. O sea, nuestra salida sería Q. Si Q era, bueno, Q estaría Q. Si Q era 0, sigue 0. Si era 1, sigue 1. Entonces, nuestros circuitos latch. Mm, básicamente, esta retroalimentación hace que nuestro sistema pueda almacenar un valor. Si, por ejemplo, vamos a dejarle con la configuración 00. Si le dejamos con la configuración 00 y asumimos un estado Q igual a 0, simplemente por simplicidad, Q igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos a nuestra salida? Primero en el set, 0 con 0 con un NOR, ahí tendríamos un 1, ¿verdad? Ya, tenemos un 1. Ese 1 se va por la otra línea y llega acá.
Aquí que tendríamos 1 con un cero, eso nos da un cero. O sea, Q sigue siendo cero. Y Q viaja, otra vez es cero y sigue ahí. En ese bucle se queda el cero enclavado. Ahora, si tomamos como referencia, como estado inicial, que Q era 1, ¿cómo es? Q viaja hasta acá, acá también sería 1, en este NOR que tendríamos, eh, sería un 1 con 0, este es 1, bueno, 1 adentro del OR y con fuera del NOR sería 0, este 0 viaja acá, de frente, 0 con 0, en el OR sería 0, pero con un negado vuelve a ser 1, la salida de ese sería 1, sigue siendo 1 y sigue en ese bucle infinito. Entonces logramos un enclavamiento de nuestro valor. Solo bastaría un desnivel para poder mandar nuestro estado a 1 o a 0 de frente. Si le damos en R, que es reset, le damos 1, entonces nuestra salida se va a volver 0. Si le damos al set 1, nuestra salida se vuelve 1. Pero si les damos al mismo tiempo, simultáneamente, la entrada 1, 1, nuestra salida se vuelve indeterminada. A ver, ¿por qué? Imaginemos que Q en el estado inicial vale 0. Ya, Q en el estado inicial vale 0. Entonces ahí tenemos 0. 0 y 1 en el OR nos da 1. Negado nos da 0. Ya. Entonces este 0 viaja de vuelta al otro NOR. Entonces tenemos un 0. 0 con 1 nos da 1. Negado nos da 0. Con 1 con 1. Luego el 0, 0 con 1, 1 se vuelve 0. ¿Es con este o con el otro? Ese renegado, ese es con 1, 1. Este debería ser con 1, 1. Ah, no, este es NOR. Déjenme recordar. Si este es 1, si este es 1, mi estado es 0, 0, 0. Este me da 1. 1 con 1 me da 0. Reset, reset. 1 con 1 me da 0. Ya. Está raro, ¿cómo que? Normalmente se entraba, yo que recuerde, pasaba de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Y se volvía como un estado indeterminado. A ver. ¿Cómo puede ser que no? Si comenzamos con un estado inicial 0, viene 0 acá, 0 con 1. ¿Alguien me confirma si es con NOR o era con NAND? El SR, Latch SR. ¿Era con NOR o era con NAND? A ver. Se puede comprobar si era con NOR o con NAND, asumiendo que era Q igual a 1. Con un 1 aquí, sí o sí, la salida debería ser 0. Y como es un OR, el OR con un 1 sí o sí va a ser 1. Bueno, entonces con el negado siempre va a ser 0. Si ponemos el set a 1, aquí la salida siempre va a ser 1. Ahí. Ya. La salida siempre va a ser 1, pero ese es el Q negado. Ah, verdad. Ya me recordé. Me estaba olvidando de esta otra salida. De esta de acá. El Q negado. Le ponen al latch dos salidas. Simplemente no sé por qué.
Supongo que para no estar usando un negado acá afuera, si es que necesitas también su salida negada. Pero la vaina es que a la salida de estas compuertas, a la salida de los NOR, se le asigna un nombrecito, ¿no? Acá está como Q y abajo como Q negado. Y siempre se debería eh, obtener ese valor opuesto, ¿no? Si acá es 1, acá es 0. Si acá es 0, acá es 1. Debería ser el negado. Entonces, con la comprobación que estábamos haciendo, si era 1, 1 acá, no sé, si le damos 1, tomamos el primer valor. Si a Q le damos 1, entonces 1 viene acá. Y la salida de esto, 1 con 1 siempre es 1 adentro. Se niega, va a salir 0. 1, 1, 0. Y si el 0 viene para acá, 0 con 1, 1. Y luego la salida es ese 0. Ah, con un estado inicial 1 si todo es ese 0. Y luego se queda en 0, 0. Ya, ahí estamos obteniendo que si comenzamos con un valor Q inicial igual a 0, que digo, igual a 1, entonces con una entrada RS o SR11, nuestro estado pasa a 0 y el Q negado también pasa a 0. Entonces Q y Q negado estarían teniendo el mismo valor, cosa que no se debería tener porque son Q y Q negado, debería ser su negado. Por eso se le considera un estado inválido. Pero si se comienza con un estado inicial de 0, se queda en 0 y el Q negado se vuelve a 0 de nuevo. Básicamente simple porque simplemente se considera inválido porque el Q negado deja de ser el valor negado de Q, que es lo que se quiere. Bien. Entonces teníamos SR normalito, latch SR, y también estaba el latch SR negado. ¿Por qué SR? Simplemente porque hace set y reset. Ya no le decimos se pone a 1, se pone a 0, sino simplemente se setea, se resetea. Ya usamos esos términos. Entonces, simplemente si es negado, si... Ay, perdón. Si es negado, se activa con 0. Lógica negativa. Nada más que eso. A ver, vamos a hacer su tablita de verdad acá. Porque siempre es necesario. Tenemos latch, SR. Ya. Bien. Solo estoy considerando Q como estado actual. Y Q asterisco, bueno, siempre que usemos un asterisco representa el estado futuro. Ujú. Ya. Entonces, si tenemos 0, 0, si no se activa ninguno, estamos en un HCR normalito, lo que tenemos es que mantenemos nuestro estado anterior. Y eso es lo que le llamamos un hold. Si se activa la entrada reset, el R, lo que tenemos es la salida se resetea. Ya no hablamos de un 0 de 1, aunque en realidad el valor de siguiente es 0, sino que decimos que se hace un reset. Si se activa el S mientras R0, el valor pasa a 1 y se dice que es set. Y si es 1, 1, como es un latch,
Es un estado inválido. Porque no tenemos el Q y Q negado en la salida. Son igual y no debería ser. Bien, ese es el HSR. Simplemente el HSR negado. Ese de acá. SR negado. Es lo mismo de arriba, solo que que con lógica negativa. Acá, 0001. Y tenemos esto. Y en cualquier caso, simplemente es Q. El estado actual es Q. Y el estado siguiente sería Q asterisco. Ahora se activa con 0. Esa sería lógica negativa. Lógica negativa. Y ese de acá sería lógica positiva. Activo con 1, activo con 0. Entonces, si es 0, 0, es como tener el 1, 1 del HCR. Y entonces ese estado sería un estado inválido. Inválido. Válido. Y ya está. Ahora, si tenemos un 0 o 1, lo que se hace es un set. Pasa a 1. Si se tiene un 1, 0, si R es 0, se hace un reset. Y con 1, 1 simplemente no se altera el valor de Q, Q sigue siendo su estado anterior, lo que le llamamos un hold. Ya, ese era el HCR. Ahora, si le hacemos una conexión al HCR para evitar el estado inválido, podemos tener algo como este, que es el HD. En el HD simplemente lo que tiene es la entrada, que podría ser S acá. Aunque, claro, S y esta entrada sería R. Bueno, no es ahí. Es a este de acá. SR, por ejemplo, le entra la misma entrada. Bueno, este está con habilitador. A ver, vamos a dibujar el otro. Sin habilitador. Por acá, sí, todo. Ya, el OR con entradas negadas es un NAND, ¿verdad? Ya, eso viene de circuitos combinacionales. Tenemos dos entradas acá, que digo, dos salidas. Luego esta retroalimentación que nos da el enclavamiento y ya. Tenemos S, tenemos R. Entonces, lo que tiene el Latch D es que en vez de enviarle una misma señal, una señal distinta a cada uno, le manda el negado. Solamente niega la entrada y le pone acá. Y esta es ya la entrada D, creo. Y ya tiene su latch. Entonces en el latch D, acá ¿qué es lo que evitamos? Simplemente evitamos que los dos valores, las dos entradas sean la misma cosa. Si hacemos su tablita de verdad, acá vamos a poner el latch D. Solo tiene una entrada, su estado actual y su estado futuro. Solo tenemos dos estados, porque el estado actual podemos considerarlo como cualquiera. Entonces el HD tiene algo interesante. Si es 0, si se le pone 0 a la entrada, ¿qué pasa? Si es 0, a ver, vamos a seguir por el circuito. Si es 0, ¿qué tendríamos? 0 viene a reset, ¿qué digo? Al set. Entonces set va a estar en 0, ya, en un latch normal. Ahí donde me fui, ya. Mm, ya, acá estoy. Si D es igual a 0, entonces S sería igual a 0. Si negamos, R sería igual a 1. Entonces hace un reset. Ya, entonces Q, acá, esta salida Q sería igual a 0.
Si en cambio D es igual a 1, S sería igual a 1. Y R, reset, sería igual a 0. Son valores distintos en ambos casos, solo que en el segundo sería un set. No importa cuál sea la entrada, solamente vamos a tener dos salidas, 0 o 1. Y si nota algo curioso, si D es 0, Q es 0. Si D es 1, Q es 1. Básicamente el valor de D se traslada a Q. O sea, aquí decimos que la salida sigue a la entrada. Aquí se dice, un toque se colgó mi OneNote. Ya revivió, ya revivió. En el HT y posteriormente en el flip-flop D también se dice que la salida sigue a la entrada. Si D es 0, Q futuro es 0. Si D es 1, Q futuro es 1. No importa qué valor tenga nuestra entrada. Bueno, nuestro estado actual puede ser lo que sea. Ya. Y básicamente son esos dos. El HCR y el HD. Ahora, a cada uno le podemos poner un enable, un habilitador, que es lo que está acá dibujado. El HD con habilitador. El habilitador simplemente lo que hace es que si está en cero, si se maneja lógica positiva, claro. ¿Cómo diferenciamos lógica positiva de negativa? Simplemente si hay un sombrerito o no. Si fuese con sombrerito sería lógica negativa, quiere decir que se activa con cero. Si está así sin sombrerito, es lógica positiva, se activa con uno. Ya. Entonces, en lógica positiva, si el enable es cero, lo que obtenemos es que no importa que cambie de, no importa, Q no cambia, Q no cambiaría, no cambia. ¿Y cómo logramos eso? Simplemente que el not quede afuera de esta configuración de NANDs. ¿Por qué? Porque si el enable es 0, si el enable es 0, entonces la salida de los NANDs va a ser 1 y va a ser 1. Y esta configuración para este latch, porque es lo que está dentro, es un latch ese renegado. Este es un latch ese renegado. Si obtiene un 1-1 a la entrada, eso que era en estado hold. Entonces este latch SR está en hold. O sea, mantiene su valor. Si el enable se pone a 1, entonces ahí recién actúa D. Y obtenemos lo que queramos. Bien. Eso en el HD. En el HSR o SR negado, cualquiera de los dos, simplemente el enable se pone afuera con un AND. Si es lógica positiva, si es lógica negativa, se pone con un NAND, como estaba en el D. En el D se usa, en el D con enable se usa un HCR con una configuración de NANDs como este de acá, con respecto al enable. Nada más, nada menos. Ya, en tabla de verdad, ¿cómo sería? Solo de uno. El HCR con enable. Vamos a ver. Latch SR con habilitador. ¿Qué tendríamos? El de mayor prioridad normalmente se pone a la izquierda. A ver, tendríamos el S, el R, estado actual, estado siguiente. Ya. Ya. Entonces, si es SR, porque es SR simplemente, es que con el enable es 0 no cambia. Entonces, nuestro enable es 0,
No me importa que sea S, no me importa que sea R, no, bueno, sí me importa que sea mi estado actual, cual sea, porque mi estado siguiente va a seguir siendo el mismo estado anterior. Y si el enable es activado, 1, entonces ahí recién me interesa que sea S, que sea R y cuál sea mi estado actual. Entonces, si mi estado actual es Q, si estoy con entrada 1, 0, 0, entonces sigo en el estado hold. Hold. Ahora, si R se activa, no me importa qué estado esté, paso a 0. O sea, reset. Bueno, en vez de 0, ya de frente voy a escribir reset. Si set es 1 y reset es 0, no me importa qué estado esté, paso a set. Y si son 1, no me importa en qué estado esté, porque este estado es inválido. Inválido. Ya está. Del D es similar, solo que más simple. Solo porque depende de una entrada. Bien. Esos son los latches. Pero justamente los latches no se usan por ese estado inválido. El 1-1 o el 0-0, los latches se han renegado, nos causan problemillas. Porque queremos que todo funcione. Si la salida es Q y hay otra salida que es Q negado, los dos deben ser opuestos. Entonces lo que se tiene después son los flip-flops. En los flip-flops, ¿cómo era? Era una configuración con retroalimentación del estado actual. Que ahora mismo no me recuerdo muy bien, pero vamos a ver el flip-flop JK. Su tabla de verdad. Ahí, ya vamos a ver flip-flop JK. Ese de acá. Y luego vamos con el ejercicio de práctica del HCR. En el flip-flop JK, ¿qué teníamos? Su tabla de verdad. A ver. Tabla de verdad. De verduras. Ya. Teníamos entrada J, K. Bueno, en realidad también hay flip-flop SR, pero prácticamente no se utiliza porque es básicamente la misma cosa que el HCR, solo que funciona con un clock. Ya, vamos a hacer el flip-flop JK con el estado actual y estado siguiente igual. Ya, en flip-flop JK, ¿cuál era la principal diferencia con el HCR? Bueno, entre flip-flop y latch, primero, que los latch son asíncronos, mientras que los flip-flops ya tienen una señal de reloj, ¿no? Los flip-flops tienen este simbolito, este triangulito, que indica ya que funciona como un reloj. Esa entrada sí o sí es un reloj. En este caso es por flanco de subida. Rising Edge. Si era 0 y pasa a 1, ese flanco es un flanco de subida. ¿Cómo simbolizamos un flanco de bajada? Simplemente le agregamos una bolita afuera, como si fuese negado, como acá del Q negado, igual. Y entonces ahí decimos que se activa por flanco de bajada. En este caso se activa por un flanco de subida, simplemente eso, ya. Ya, pero para la tabla de verdad no ponemos ese activador por flanco de subida, simplemente nos fijamos en las entradas. Ya, a ver, si son 0, 0, si son 0, 1, si son 1, 0 y si son 1, 1. Si son 0, 0, me importa, sí me importa en qué estado esté. Entonces, si son 0, 0, igual que en el HCR, es como si acá estuviese el SR, este el S, este el R. Si son 0, 0, se mantiene en el mismo estado. O sea, hace un hold. Le voy a poner hold. Que es que se mantiene el mismo Q. Si es 0, 1, no me importa en qué estado esté porque va a hacer un reset. O sea, pasa a un 0. Si está 1, 0,
J1, K0, eso pasa a un set. Y si está 1-1, lo que pasa es un toggle. Creo que se escribe así. O basculación. Básicamente es el estado actual, lo niego y ese va a ser mi estado siguiente. Entonces ahí tenemos un nuevo estado. A diferencia del HCR donde el último estado nos daba un estado inválido, con entrada 1-1. En este caso lo que tenemos es un nuevo estado, un estado de basculación, que puede ser útil, como vamos a ver después, para poder hacer contadores. Y ya. Entonces, esa problemita del HCR se soluciona aquí en el flip-flop, simplemente con una configuración, una retroalimentación, que ahora mismo no me recuerdo cómo es, pero si revisan sus PPTs debe estar. Ahí sí es. Fijo está la configuración que arregla ese problema del 1-1 en un estado inválido en el Latch SR. Bien. Entonces, hasta ahí, para esta teoría, básicamente lo que han visto en estas semanas. Así que vamos a ver cómo sería si tengo la entrada de un Latch SR. ¿Cómo sería su respuesta ante esta entrada? Si es, si tengo SR en un diagrama de tiempos, normalmente lo que dan son diagramas de tiempos para este caso. Si tenemos esto y queremos saber la salida a por Q con un latch SR y luego con el SR negado. Este va a ser con SR. Ah, no me deja escribir. Ya, latch SR. Y luego abajo vamos a poner simplemente con el latch SR negado, que debería ser muy similar. Q. Ya está. Déjenme activar esto. Ya. A ver, entonces, normalmente lo más recomendable, creo yo, es poner en los en los diagramas de tiempo, los valorcitos de cada uno. En este caso S0, luego toma 1, luego toma 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque es más fácil visualmente saber en qué estado te encuentras. Y si hay divisiones de tiempo, es mejor respetar, poner un numerito por cada uno para que se vea más ordenado. 0 y 1. En este caso no hay divisiones de tiempo, así que fácilmente yo puedo omitir algunos números. Y ya. Entonces, primer tramo, antes de que ocurra un cambio. Ahí analizamos. ¿Qué sería? Ese es un SR con 00. El primero es un latch SR normal. Entonces eso significa nuestro estado eh, de hold. Y para eso necesitamos saber cuál es el estado inicial. Vamos a considerar que nuestro estado inicial en ambos casos es 0. 0 voltios, ya. Entonces, si tenemos un 00 sería un hold, ¿verdad? Entonces este es un hold. Luego, si tenemos un 1-0, en un 1-0 lo que se da es un set. Pero set hasta dónde. Entonces vamos a ver en el siguiente cambio. En el siguiente cambio que tendríamos un 0-0. Entonces ahí nuestro nivel no va a cambiar. Pero no va a cambiar porque estábamos en estado hold. Hasta el siguiente cambio de estado. En el siguiente cambio de estado que tenemos un 1-0. El reset pasa a ser 1. Entonces en ese momento pasamos a 0. Y eso es un reset. Entonces estamos en 0. ¿Por qué? Porque es reset. Luego, siguiente cambio de las entradas. ¿Dónde es? El siguiente cambio se da en 1-1. ¿Y 1-1 qué es? Es un estado inválido. Así que aquí le podemos poner. A ver, hasta el siguiente estado haciendo divisiones. Este es inválido.
eh, inválido. Entonces aquí puede ser 1 o 0. Ahí está. Puede ser 1 o 0. Ese es un estado inválido. Luego el reset se activa con un set desactivado. Entonces lo que tenemos es un reset. Y luego el reset se desactiva. Ya, entonces reset desactivado. Ambos desactivados. Aquí recién se produce el cambio. El reset continúa hasta acá. Luego, ambos son 0, eso es un hold. Entonces solo en este tramo es el hold. En lo demás es reset. Y al final es un 1-1. Ese es un estado inválido. Estado inválido. Ya está. Básicamente es eso. ¿Y cómo sería un HCR negado? Pues prácticamente lo opuesto, excepto cuando los valores son iguales. Si los valores de SR son distintos, entonces nuestra salida sería simplemente la apuesta. A ver, para analizar primero tenemos que negar ambos, porque nuestras entradas son negadas, pero ahora lo podemos ver de otra manera que sería simplemente activo en bajo. Vamos a poner estos son activos en bajo. O sea, sigue una lógica negativa. En el primer estado son 0-0, entonces eso, el HCR negado sería un estado inválido. Nada más que un estado inválido. Inválido. Luego se da R en 0. Prácticamente lo opuesto que pasa en la Q, ¿verdad? Si son diferentes es lo opuesto que pasa en Q. O sea, se da un reset. Hold. Hold se daba por valores iguales. En nuestro caso, estos valores iguales, 0-0, ¿qué nos daba? A otro estado inválido. Entonces aquí también es inválido. Ya. El siguiente, ¿qué sería? 0-1. Entonces son valores distintos. Es el opuesto del HCR. Este sería un set. Luego, aquí tenemos un estado inválido con un 1-1, pero con un 1-1 en el HCR negado lo que tenemos es un hold. Luego sigue un reset, que en nuestro caso para un HCR negado sería un set. Al final tenemos un hold, pero ese hold en el HCR negado, como son 0-0, se traduce en un estado inválido. Inválido. Y luego finalmente tenemos un estado inválido que para nosotros es un hold. Y como tenemos un estado inválido al inicio, no sabemos en qué valor estamos. Simplemente es una combinación, una mezcla entre un hold y un estado inválido. Porque teóricamente en el estado inválido debería estar cambiando entre 0 y 1. No sabemos en qué valor está. Entonces si le mandamos un hold después de una configuración de estados inválidos, nos debería dar cualquiera de estos dos valores en el que esté seteado o reseteado. Bien. Luego, no sé por qué hay un clock acá. Omitiendo el clock. ¿Y por qué lo omitimos? Porque simplemente, ahorita estamos viendo latch. Esos ejercicios son para latch. En los latch no nos interesa que haya un reloj, porque los latch son asíncronos. Los latch no siguen ningún flanco de subida o flanco de bajada. Así que, esta configuración, si nos dan esto, nos dicen, tenemos estas señales a la entrada de un latch D. Entonces acá puedo decir, no me sirve el clock porque el latch es asíncrono. Entonces latch asíncrono.
asíncrono. Y en el latch que teníamos que la salida Q sigue a la entrada. Entonces, si la entrada es 0, 1, 0, 1, luego todo 0, luego todo 1, Q va a ser la misma vaina, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0 y al final todo 1. ¿Qué fue? Todo me lo mandó a 1. A ver, ya, ya recuerdo. Entonces, básicamente sería eso. A veces se les ocurre poner cosas para despistar a los profes. Ahora, vamos a ver. Si nos dicen, ahí en la salida, a ver, voy a poner esto en otro lado. Ya, tengo esto, pero me dicen, tengo las mismas entradas, ya. Tengo las mismas entradas, pero estas entradas son del siguiente circuito. S, R, la salida Q y Q negada. Y luego tenemos una salida. Puede ser. Ya, esto nomás. Por mientras. Esto sería Q. Y acá tenemos otro Q. Le voy a poner Q0 y este va a ser Q1. Ya. Entonces acá tenemos las entradas. S y R. ¿Cuál sería la salida Q1? Nos piden. O mejor. O mejor. Acá tenemos Q0. Y este sería Q negado. Q0 negado. Ya. Ahora sí. ¿Cuál sería la salida? Pues vamos de atrás hacia adelante. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Q. Q de dónde viene. Ahí necesitamos Q. Q de dónde viene. Q sale de todo este latch D. Entonces el latch D tiene una entrada Q negado. Pero Q negado, ¿de dónde viene? Entonces de todo este latch. Que depende de las entradas. Y entonces ya tenemos como una secuencia. Primero hacemos este de acá para obtener Q negado. Y luego hacemos la segunda parte. Siempre dividiendo por partes. Entonces, ¿qué tendríamos? Q negado, Q0 negado. ¿Qué sería igual Q0 negado? Si tenemos simplemente un HCR, normal, ¿no? Vamos a considerar igual, si no dicen nada, normalmente se considera estado inicial 0. Esto va a ser t igual a 0. Es el estado inicial. Ya, Q0 como estado inicial. Entonces, si tenemos un 0, 0, claro, aquí sería para Q0 estado inicial igual a 0. Normalmente. Pero si la variable es negada, se le considera como 1, porque la variable normal debería ser 0. Es una vaina como que así, ¿no? Entonces Q sería igual a 0 en el estado, en el tiempo 0. Y si tenemos un Q negado, simplemente 1. Ya, ahora sí. Entonces, si Q0 negado es 1 al inicio y nos dan SR igual a 0, 0, seguimos. Todo sería 0. Luego, ¿qué tenemos? Un 1, 0. Luego el 1 pasa a 0, luego pasa a 1, luego pasa a 0, a 1. Abajo tenemos a 1, a 0 y a 1. Ya, ahora sí. Entonces 0, 0 nos daba un hold. Si era 1, si estaba en set, entonces sigue en set. Si ahora pasa a 1, 0, ¿eso qué quiere decir? Que pasa a set. Q0 pasa a set. Pero en nuestro caso, como es Q0 negado, esto pasaría a reset.
Entonces acá tendríamos un reset. Luego tenemos un estado 00. Eso nos da un hold. Entonces este valor se mantiene. Hold. Luego se da un reset que negado para el Q0 negado sería un set. Bueno, acá tenemos un set porque es para el Q0 negado. Luego tenemos un estado 1-1. Entonces es un estado inválido. Este es un estado inválido. Luego tenemos 1-0. Se hace un reset, que para nuestro caso sería como 0 set. Y luego pasa a ser 0-0. Hace un hold. De acá hasta allá, ese es un hold. Y luego pasa a ser 1-1 de nuevo. Ese es un estado inválido. Ya. Entonces ya tenemos nuestro intermedio, nuestra variable intermedia. Con eso, y sabiendo que eso entra a un latch T, podemos tener nuestra salida Q1. Pero que decíamos que Q1, como es una salida de un latch T, simplemente es la entrada. Sigue la salida, sigue la entrada. Si Q0 es de esta forma, entonces Q1 sería la misma cosa. Sería la misma forma, en el mismo tiempo. Ya. Y con la misma nomenclatura. Ahora, si fuese las salidas, el negado. Acá teníamos Q1 negado. Pues simplemente lo negado. Ya, no hay mucho problema. Con los latch no hay misterios, por así decirlo. Con los latch no hay misterio, no hay nada. Ya. Ahora lo que viene son los flip-flops. En los flip-flops tenemos principalmente cuatro. Acá no se menciona uno. A ver, tenemos el flip-flop SR, que básicamente es ponerle un clock al latch SR. Luego tenemos el flip-flop D, que es también ponerle un clock al latch D. Luego tenemos el flip-flop JK, que es como una evolución del flip-flop SR, donde ya no hay estado inválido. Eh, Nada más que eso. Ya no hay estado inválido. Ya. El otro flip-flop que falta acá es el flip-flop T. El flip-flop T. Igual, una cajita negra. Tiene la entrada solo una entrada T. Y además de su clock. Y a la salida igual. Tiene el Q y el Q negado. Y a ver, vamos a hacer la tabla de verdad. Tabla de verdad. Tenemos ya del JK. Acá rápido hacemos del flip-flop D. Y luego hacemos del flip-flop T. T. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Flip-flop T. Ya. Y ese también. Ya. A ver, en el flip-flop T que tenemos, solo tenemos dos posibles estados en nuestra entrada. Y Q puede tomar cualquier valor. En realidad Q no nos interesa en los flip-flops T. Q puede ser cualquiera. Don't care, don't care. Entonces nuestro estado siguiente simplemente va a seguir a la entrada, ¿no? Este es este. Si es 0, en el siguiente clock va a ser 0. Si era 1, en el siguiente clock va a ser 1. Ya, ahí no hay problema. ¿Cómo era el flip-flop T? El flip-flop T, igual solo tenemos dos posibles estados. Entonces, si es 0, en el flip-flop T, T viene de toggle. Toggle. O basculación, que era el toggle, prácticamente la negada del estado actual. Si es 0, no pasa nada. Es como un hold. Pero si es 1, ahí sí es toggle. Si es 1, lo que tenemos es
como estado siguiente el negado de nuestro estado actual. Nada más que eso. Si es uno, entramos a estado toggle. Si es cero, tenemos hold. En el D, pues prácticamente es el D pasa para el siguiente estado. Y bien, con eso se cumple todos los flip-flops. No son muy complejos en realidad. Simplemente guardan los estados. Con esto puedes tener tu pequeñito banco de memoria ya. Si quieres almacenar 4 bits, cualquiera de 4 bits, puedes hacer tu circuito externo que te diga que tenga las salidas correspondientes a la configuración de los flip-flops. Y luego tienes tus flip-flops. Tienes un J, tienes un K y tienes su reloj. Luego acá también tienes un J, tienes un K, su reloj. Ya, de 3 bits nomás, porque me cansa dibujar. Por ejemplo, solo usando flip-flop JK. O se puede usar cualquier flip-flop en realidad. Pero este es como que el más común. Ya, acá tenemos siempre CLK. Mi caja negra también, si ya trabaja con circuitos secuenciales, debería manejar su señal de reloj. Entonces, podemos hacer esto, que todos cambien al mismo golpe de reloj. Todos comparten el mismo reloj. Y luego tenemos unas entradas, bueno, las señales de control. Una señal para acá, otra señal para acá. Y así todas que... Mi hijo, dibujar todo esto. Ya, este viene para acá. Luego este viene para acá. Luego este viene a... Ya bueno, se conecta acá. Hay un túnel. Y luego este va a ser B. Y acá va a estar B. Entonces, si yo les digo que escriba un valor, yo tengo que enviarle una configuración a las salidas, ¿no? Si yo quiero almacenar en el flip-flop F0, vamos a poner F0, F1 y F2. Ya, yo quiero almacenar un valor en binario de 3 bits, el valor número 2. Entonces, yo mando, si quiero un 0, tengo dos maneras. O analizo el estado actual y digo si es 0, que hago un hold. O lo más fácil, digo k igual a 0. Entonces eso me da un reset y ya obtengo mi valor. Entonces sería k, pero ¿cuál de todos los k? Entonces puede ser k0. Y comienzo a enumerar todos mis flip-flops y sus entradas. Entonces ya, ya tengo k igual a 0, pero en ese caso a j también le tengo que dar un valor. Porque si es 0, ya hace hold. 0, 0 hace hold, pero yo no sé el estado actual. Yo quiero que pase a 0, pero no sé el estado actual. Ese es un caso. Puedo tener el caso de que sí sea el estado actual o quiero considerar el estado actual y hacer que pase a 0. O simplemente asegurarme siempre que pase a 0. Entonces, lo que puedo tener es, hay que escrito acá, sería k igual a 1 y j igual a 0, porque k es el que resetea. Entonces, con k igual a 1, j igual a 0, sí o sí voy a tener un 0 ahí. Para el otro, ¿qué sería? Lo inverso. K debería ser 0 y j debería ser 1 para sí o sí setear el valor. Y aquí también. K igual a 0. No, K igual a 1 porque ese es el que resetea. Y j igual a 0 y obtengo mi valor. ¿Y cómo puedo? ¿Y por qué esto sería como una memoria? Porque si yo ya
configuro, mando estas señales a todos mis flip-flops. Y después hago que J, cualquier J, o bueno, todos los J y todos los K sean cero, entonces estoy almacenando mi valor. No van a cambiar nada, nada, nada hasta que yo les mande una configuración distinta a 00 a alguno de ellos. Entonces configuro mis flip-flops para obtener el valor que quiero almacenar. 0, 1, 0. Pan, le mando la señal, luego todo le mando a 0. Incluso si quiero desactivo el reloj, puede ser cualquiera de las dos maneras. Y obtengo ya mi valor guardado. Obtengo una memoria. Una memoria. 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 Ya está. Por ejemplo, un caso de memoria básico y tal vez no tan optimizado. Bien, y ahora para la siguiente parte vamos a ver lo que son, cómo es esa señal de reloj, cómo es que interviene la señal de reloj en los flip-flops y por qué las hace síncronos. Síncrono prácticamente que todo esté o todo cambie a en un determinado momento. El clock es el que sincroniza. Sincroniza. Entonces, eso quiere decir que todo cambia. O mejor dicho, en este caso los estados cambian. Cambia en un determinado momento. En un determinado momento. ¿Y cuál es ese momento? Pues podemos tener dos momentos de cambio. Lo que tenemos son, en la señal de reloj tenemos flancos de subida, que son cuando pasa del estado 0 al estado 1. Estos serían flancos de subida, lo que están en rojo. Y también tenemos flancos de bajada, cuando pasa del estado 1, de valor 1 a valor 0. Entonces, cualquiera de las dos configuraciones podemos tener. Flanco de subida o flanco de bajada. ¿Y cómo representamos cada uno? Pues los flancos de subida, como vimos acá arriba, ¿no? Los flancos de subida son simplemente con un triangulito. Ese triangulito nos indica que la señal de reloj está entrando ahí. Ese triangulito es la señal de reloj. Exclusivamente para una señal de reloj. No puedes ponerle una entrada, un triangulito. Si pones un triangulito es para la señal de reloj. Y por flanco de bajada simplemente es el triangulito con una bolita al costado. Ya está. Flanco de subida, flanco de bajada. ¿Y cómo es que actúa la vaina por dentro? ¿Se recuerdan que vimos el HCR con Enable? Este sería el HCR. Un SR latch. Acá tendremos Q y acá sería el Q negado. Ya tiene sus entradas bien. El S, el R. Imaginemos que es un flip-flop JK. Y acá tiene la señal de reloj, ¿no? CLK. A ver, tiene el HCR adentro. Señal J, señal K. Y el clock, ¿dónde entra el clock? Ahí adentrito tiene un circuito que es un detector de flancos. Una cajita más pequeña que es un detector de flancos. Y este entra como un enable. Entonces lo que tenemos acá no es solo un SR, sino tenemos un SR con enable. SR y un enable. Y ya está. Este, por ejemplo, puede ser un detector de flancos de subida. O puede ser un detector de flanco de bajada, ya depende de nosotros.
Entonces acá tendríamos un cero y acá tendríamos un Kunega. Ya. O sea, usamos un HCR. Bueno, acá faltaría ponerle el otro circuito que es para evitar el estado inválido de 1-1. Pero básicamente eso. Como para no tener problemas con el dibujo. Voy a cambiar mi latch por un latch D. Ya. Porque ahorita no me recuerdo la configuración para las entradas del HCR. De tal modo que se convierta en un flip-flop o la configuración de un flip-flop JK. Entonces vamos a decir que este es un flip-flop D. ¿Cómo es que reacciona flanco de subida o de bajada? Tiene un circuito adentro que es un detector de flancos. Detector de flancos. Entonces este son, poner simplemente el nombre, detector de flancos. Ya está. Bien, entonces, ¿cómo es la nuez? Por ejemplo, si el SR al HCR le ponemos un block, ya tenemos un flip-flop SR. Que de nuevo no son usados. Sería un flip-flop SR. Ya. ¿Cómo es que cambia? Vamos a decir que es un flip-flop SR por flanco de subida. O flanco de bajada ya. Flanco de bajada. Entonces nuestra salida Q, asumiendo un estado inicial 0, ¿qué sería? Entonces flanco de bajada cambia cuando hay este flanco de bajada, cuando está de azulito. Ya. Acá también. Acá también. Todos los flancos de bajada vamos a analizar. Ahí y este acá. Ya. Ahora sí. Flanco de bajada, flanco de bajada, flanco de bajada, flanco de bajada. Ya, mi señal inicia con un valor de 0. Entonces ese 0 se mantiene hasta que haya un flanco de bajada. Solo en el flanco de bajada se, el flip-flop revisa las entradas. ¿Qué configuración tengo en este estado? Tengo un 0, tengo un 1. Entonces eso qué quiere decir que hace un reset. Entonces hace un reset hasta que detecte otro flanco. Todo esto es reset. No me importa que cambien acá entre flanco y flanco. No me importa si hay un cambio. Acá todo este cambio de acá de estado de las entradas no importa. No importa. Cuando llega el flanco es que me importa el cambio de estado. Llega el flanco. Entonces, ¿qué tenemos? Un 1 y un 0. Eso es un set. Entonces se setea mi flip-flop y sigue hasta el siguiente. Este sería un set. Leo este de nuevo, no me importa. Estos cambios no me importan. Simplemente llego y veo el estado cuando detecto un flanco de bajada. En este caso sería 0,1. Eso es un reset. Y así va hasta el siguiente estado. Set, reset. Luego sigue un 1-0. Allá ese es un set. Luego sigue 1-0. Allá sigue el set. Entonces esto sería set. Ese de acá es set. Y todo este de acá sería reset. Solo vemos, analizamos cuando hay flancos. Flanco de bajada, flanco de subida. Tenemos que definir primero bien con cuál estamos trabajando. Ya, eso era con un flip-flop SR. Pero como no se usan mucho, vamos a ver otros que sí se usan. Por ejemplo, un flip-flop D. El flip-flop D vamos a decir que trabaja por flanco de subida. Rising Edge. Por flanco de subida, ya como está acá dibujado.
Entonces podemos pasar directamente por flanco de subida. Entonces analizamos en cada flanco de subida qué estado tiene la entrada. Y en este flanco de subida tenemos un 0. En este otro seguimos teniendo un 0. En el siguiente tenemos un 1. En el siguiente tenemos un 0. Luego un 1 y un 1. Y como es un flip-flop D, ya esto es mucho más fácil. Vamos a asumir un estado inicial de Q igual a 0. Entonces el estado inicial es 0. Hasta el flanco. En el flanco me dice, simplemente copio lo que es D, el valor que tenga D. Entonces es 0, entonces sigo en 0. Es 0, sigo en 0. Sigue siendo 0 en ese flanco, entonces sí va a seguir siendo 0. Sigue hasta el siguiente flanco. Luego me dice, es 1. Entonces subo 1 hasta el siguiente flanco. Veo, cambió 0, ya bajo hasta el siguiente flanco. Luego me dice, es 1, ya, entonces subo. Luego es 1, ya, sigo con 1. Y ocurre algo interesante con el flip-flop D, que prácticamente está retrasando toda mi señal. Si se dan cuenta, yo acá en el segundo clock ya estoy haciendo un cambio, pero ese cambio, como no se dio en el flanco de subida, no se detecta hasta el siguiente flanco, que es este de acá, del clock 3. En el tercer clock recién se toma en cuenta el 1, como que se retrasa la señal, hay un retraso acá. Entonces, si vemos que podemos atrasar la señal, ¿qué pasa si tenemos flip-flop D en cascada? Eh, si le ponemos en cascada, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera es la nuez? Creo que la tengo acá abajo. Si es la misma entrada, si es la misma entrada. No, este es el reductor. A ver, vamos a ver cómo sería la configuración. Ya, lo que teníamos ahí era simplemente un flip-flop D solito, con su señal de reloj y la señal, le vamos a llamar A, señal A, y acá tiene su reloj CLK. Entonces, esta salida Q viene retrasada. ¿Cómo hacemos para que esa señal Q luego se retrase un poco más? Podemos poner con el mismo reloj un flip-flop D que cambie en el mismo flanco, pero que pase acá. Pero para asegurarnos, podría ser dos. Ya, a ver, vamos a poner acá nomás. Por ejemplo, esto. Otro D. Bueno, solo con uno para poder dibujarlo fácilmente. Este sería el Q0, D0, D1 y D0. ¿Qué digo? Q1, Q1, Q1. Ya. Entonces vamos a ver cómo sería para el Q1. Si tenemos este circuito, un D seguido de otro D, ¿cómo sería? Entonces, sería ese de acá. Este sería el Q0 y este sería el Q1. Entonces, si consideramos un estado inicial 0 igual que el anterior, tendríamos lo siguiente. Ya, vamos a hacerlo con azul. Entonces, estado inicial 0. Cuando ocurre el primer flanco, nuestro valor de entrada, que para este caso es el Q0, sigue en 0. Ya, entonces seguimos en 0. Leemos acá, sigue en 0. Entonces sigue en 0. Luego leemos acá, ya está pasando al valor 1. Pero todavía no es el valor 1 porque esta señal, en realidad las señales no son así de bruscas. Los cambios no son bruscos. Una señal que cambia así
bien recta, no pasa. Todo eso no pasa. Lo que pasa en realidad, las señales no tienen cambios bruscos, sino tienen cambios más o menos con un delay. Ya hay, por ejemplo, hay un tiempo de subida y hay otro tiempo de bajada. Entonces, los sistemas normalmente, los circuitos eléctricos tienen un voltaje a partir del cual, un voltaje, no me recuerdo cómo le llaman, pero a partir del cual ya te considera, por ejemplo, que es un 1. De acá para arriba es un 1. De aquí para abajo, no seguro que sea. Y tienen otro voltaje. Aguanta, se pegó el OneNote. No responde. Ya, la cosa que tiene otro voltaje, le vamos a llamar V1. El otro sería V2. Otro voltaje a partir del cual dice que de aquí para abajo voy a considerar un 0. Entonces, entre que deja de considerar un 0 y considera un 1, hay un tiempito. Y si mi clock ocurre por acá, los clocks normalmente son más rápidos. Mi clock ya lo identificó como si hubiera un flanco de subida. En este momento ya está diciendo que hay un flanco de subida. Pero mi señal todavía no acaba de pasar a ser un 1. Incluso después del flip-flop existe un tiempo de retardo. Hay un tiempo entre cambio de nivel lógico de 0 a 1 o de 1 a 0 y hay otro tiempo que se tiene que considerar también, más que nada para circuitos de altas frecuencias, que son los tiempos de propagación. Desde que cambia mi señal de entrada A hasta que cambia Q, de que pase este valor hasta el siguiente valor, también existe un tiempo de propagación. Así que tenemos dos tiempos que considerar, un tiempo de subida o de bajada, tiempo de subida y otro tiempo de bajada. Y luego tenemos el tiempo de propagación, este es el de propagación o de retardo de propagación. Y todo esto en general, bueno, en conjunto, a ver, acá abajo a lo mejor. Todo esto en conjunto nos dan como un periodo, un tiempo mínimo de las señales. Mínimo para las entradas, por ejemplo. Un tiempo mínimo para las entradas. ¿Por qué? Porque si las entradas cambian en un tiempo, este tiempito T1, y T1 es menor a ese tiempo mínimo, no va a ser detectado por mi sistema. Puede detectar el flanco de subida, por ejemplo, porque en realidad esto es así, y luego baja. Ya puede detectar el tiempo T1. Ya, imaginemos, detecta el tiempo de subida. Pero es tan rápido que cuando quiere entrar al D, para la salida ya no hay. Porque el tiempo de propagación de la anterior entrada del D, sigue todavía procesándose para salir y cambiar a Q. Entonces, hasta que se procese el valor anterior de A, puede ya pasar toda mi señal. Se demora tanto mi sistema que una señal con una alta frecuencia, si trabajas con señales de alta frecuencia, es como que no lo leyera mi sistema. Lo pasa nomás por alto y se da cuenta recién después de que ha pasado todo ese tiempo mínimo, todo ese tiempo de propagación propio de mi sistema. Y ahí recién toman lecturas. Ya, entonces, toda esa vaina era para esa cosa de acá.
Entonces, tenemos un valor 0, pero hay un tiempo en que cambie de 0 a 1. Por lo cual, eh, para el Q1 va a estar esperando a que cambie el Q0, pero en el flanco de reloj, ambos comparten el mismo flanco de reloj, entonces ya va a reaccionar al flanco. Q0 todavía en realidad no tiene el valor de 1 aún, lo está procesando, por lo que para Q1 va a ser como que pues en 0 todavía. En el siguiente flanco recién identifica, ah ya, era un 1. Ah, entonces sube. Luego en el siguiente flanco identifica, ah, eso, era un 0. Baja. Luego en el siguiente flanco, ah, era un 1. Y ahí ya vamos a tener otro retraso. Entonces poniendo flip-flops D en cascada, podemos ir sumando retrasos. Podemos tener un circuito de delay, por ejemplo. Entonces con esto, con el flip-flop D, podemos tener que un circuito de delay. Un circuito de delay que retrase una señal un cierto tiempo. Nada más. En el siguiente, por ejemplo, para un flip-flop JK, ¿qué tendríamos para un flip-flop JK? Si nos dicen que tiene estas entradas y reacciona por flanco de bajada. Aquí ya tenemos señalizado el flanco de bajada, así que vamos a ver qué tendremos a la salida. Esto de acá. Ya, señalizado todos los flancos de bajada. ¿Qué tendríamos a la salida? Nuestra salida sería un Q de nuevo. Vamos a considerar, como normalmente nos dicen, un estado inicial de Q igual a 0. Si dicen lo contrario, pues comenzamos con 1, sea cual sea el enunciado. Si no nos dicen nada, normalmente comenzamos con un estado lógico de 0. Bien, entonces, en flanco de bajada, ¿qué tendríamos? Un 1 y un 1. En JK, ¿eso qué es? Un estado de toggle. Hasta el siguiente flanco. ¿Esto qué es? Un toggle. Luego, en el segundo clock, ¿qué tenemos? Tenemos un 0, 0. En 0, 0, eso es un hold, así que no cambia hasta el siguiente estado. Hasta el siguiente flanco. Entonces, en JK, flanco 3, ¿qué tenemos? Un 0, 1. ¿Eso qué es? Un reset. Entonces acá, reset. Hasta el siguiente flanco. En el siguiente cuarto flanco, cuarto clock, ¿qué tenemos? 1, 0. ¿Eso qué es? Un set. Y quinto flanco, ¿qué tenemos? Un 1 y un 0. Ah, entonces sigue siendo un set. Ya, básicamente. Fácil, pues supongo que sí. Y como último, tenemos la entrada de esto. Esta señal a nuestro circuito. Vamos a decir que ahora ya no trabajamos por flanco de bajada, sino trabajamos por flanco de subida. Flanco de subida, flanco de subida, de subida. Ya. Ya, entonces estamos trabajando por flanco de subida y queremos saber nuestra salida Q. Vamos a decir que también inicia con un valor lógico de 0. Al inicio, un valor inicial de 0. Ya. A ver. En el primer flanco de subida, ¿qué tenemos? Un valor de 1, 1. Entonces, ¿qué sería? Eso es un toggle hasta el siguiente clock. Toggle. No sé qué pasó ahí. Toggle. Entonces pasa de 0 a 1. Luego, en el siguiente flanco, ¿qué tenemos? 0, 0. Ah, entonces acá sería hold. Hasta el siguiente flanco. Hold. En este flanco, ¿qué tenemos? Un 1 y un 0. Entonces, hasta el siguiente flanco, que es, eso es set. Luego tenemos un 0 y 1. 0 y 1, ¿qué sería? Un reset. Hasta el siguiente flanco. Reset.
Luego que tenemos un 1 y un 0. ¿Eso qué es? Set. Hasta el siguiente flanco. Luego que tenemos en este flanco, tenemos un 0 y un 1. Ese es un reset. Hasta el siguiente flanco. Reset. En este que tenemos un 1 y un 1. Ese es un toggle. Si es 1 pasa 0. Si es 0 pasa 1. Entonces, acá lo que tenemos es un toggle. Hasta el siguiente flanco de subida. Y en este caso que tenemos un 0, 0. Entonces esto vuelve a ser un hold. Luego tenemos un 1, 0. Eso vuelve a ser set. Pero como por acá, en este flanco. 1, 0. Entonces vuelve a ser set. Y sigue, sigue. Uno más hasta el siguiente flanco. En este flanco ya que es 1, 0. Entonces se pasa a ser reset. A este sería set. Ya. Entonces sería más o menos así. Para esa entrada. Si piden análisis de señales, ¿cómo se llama? De diagramas de tiempo, básicamente no es poner 1, 0, sino qué es lo que está pasando. No es un 1 simplemente porque es set. Es un 1 porque puede ser set, puede ser hold, puede ser toggle para estos casos. Así que también es importante saber por qué es 1 o por qué es 0. Puede ser 0 por set o por hold o por toggle. Así que analizando cada uno de esos casos, se puede saber si tu sistema está fallando por algo. Tú pones todo eso y ves, ¿debía ser hold acá o no? ¿O debía ser toggle en este caso o no? Y no simplemente analizar, ¿debía ser 0 o debía ser 1? Porque esto puede dar más información que simplemente decir es 0 o es 1. Bien, y entonces una aplicación, un uso de estos flip-flops, aparte de un circuito de delay como vimos, es, por ejemplo, un circuito reductor. Ustedes en laboratorio están usando la Basis, la gran Basis, que tiene un reloj que no me recuerdo de cuánto es, pero es un reloj de X megahertz, si no me recuerdo. Es un reloj demasiado rápido. Y si usted le dice, no sé, se pide realizar, o tal vez ya lo habrán hecho, realizar un reloj con horas, minutos y segundos, por ejemplo. Entonces, para esto, ustedes usarían primero contadores, que lo vamos a ver la siguiente semana. Que es los, ya, a ver, para esto necesitarían primero contadores, porque necesitan ¿qué? Contadores. O incluso sin contadores se puede hacer, pero ¿qué necesitan ustedes? Que vaya contando, ¿no? De 0, 1, luego 0, 2, luego 0, 3. Se muestra esto por un display o simplemente por LEDs en código binario. Se muestre cada segundo, ¿no? Pero luego ahí viene el segundo problema. ¿Cómo haces que si estos son segundos, el segundero, cómo haces que hay un tiempo acá de un segundo? ¿Cómo haces que hay un tiempo acá de un segundo? Entonces, para eso viene acá un circuito reductor. Pueden hacer su circuito reductor para... Incluso se puede hacer un circuito reductor parametrizado, de tal forma que usan el mismo componente en VHDL, usan el mismo componente, le cambian un parámetro para que sea, no sé, tu reductor de 1 mega a un segundo, o a medio segundo, o un milisegundo. Entonces, si ya tienes eso, puedes tener un circuito
de esta manera más o menos. Para el reloj, por ejemplo, tendrías un circuito con unas cuantas cajitas. Tenemos un clock acá, el clock general, el clock de la basis, a un circuito que sea reductor de no sé cuántos megahertz, a uno de, si son segundos, pues ese es de un hertz. O si son milisegundos, incluso te pueden pedir, sería a 1000 Hz. Entonces haces tu circuito reductor. Ese sería un reductor. Y luego la salida de este, de paso que lo muestras, puedes hacer que entre a otro circuito. Pero, ¿qué podrías hacer acá? Que o entre como entrada normal, no sé, una entrada A, y vendría su reloj aparte acá. Esta es una manera. O la otra manera, pero creo que sería más con, después de ver el tema de contadores, sería la siguiente. Sería esta. Esa de acá. Que entre como reloj. En vez de que entre como una entrada aparte, que entre como reloj. Entonces, este circuito lo que haría sería un contador. Por flanco. Simplemente siempre va a contar 1, 0, 1, 0. Va a ir aumentando siempre y cuando haya un flanco de subida. En este caso. Entonces, hay un cambio, hay un flanco de subida, cuenta. Si estaba en 0, pasa a 1. Hay otro flanco, entonces pasa a 2. Hay otro flanco y solo se activa por flancos. Hay un flanco, hay un flanco. Y luego la salida de este podría entrar a otro circuito que también funcionaría por flancos nomás y sería otro contador. Este sería para los minutos y este otro sería para las horas. Y ya, tendríamos las salidas. O el otro caso sería hacer un reductor con puros reductores, ¿no? Reductor. Entonces hacemos un reductor y ya tienes una entrada de un Hz. En este caso A sería un Hz porque es la salida del anterior circuito que simplemente cuenta segundos. Entonces puedes hacer tu reductor de un Hz a cuánto, ¿cuánto sería? 1/60 porque son 60 segundos y ahí recién se da una revolución. Una revolución cada 60 segundos. Este entonces esto sería 1/60 Hz. Y luego esta salida, de paso que se muestra, entra otro circuito que también va a ser un reductor. Entra acá, que va a ser la entrada B, por ejemplo. Puede trabajar con el mismo reloj y tienes la entrada. Entonces acá tenemos una entrada de 1/60 Hz y haces otro reductor que sería de 1 a 3600 Hz. Full reductor, puedes hacer así tu circuito. Otra manera de hacerlo, trabajas con reductores de distintas configuraciones. Tienes un reductor que entra su clock, simplemente solo entra el clock y acá de frente te sale de no sé cuántos megahertz que tiene la basis a un hertz y ya tienes acá los segundos. Luego aparte puedes tener otro reductor, como les digo, si lo hacen parametrizado su componente, simplemente llaman al mismo componente cambiando el parámetro y, y ya obtienen su reductor con un distinto factor de reducción y se evitan estar codeando todo. Entonces tendríamos la misma frecuencia de reloj de la basis, pero ahora
hacia otro, otra frecuencia que sería 1/60 Hz, si mal no me equivoco. Y de acá ya teníamos los minutos. Y luego tendremos otro componente, otra cajita negra, que también sería un reductor, solo tiene un clock, parte desde el reloj de la basis hasta 1/3600 Hz. Y acá viene el mismo reloj. Este es el de la basis. Y ahí ya tendremos las horas. Miren, ya tenemos tres formas de hacer. Usando contadores, que se va a ver las 7 semanas si es que no lo han visto ahora. O esta semana creo lo ven. No me recuerdo bien. Creo que esta semana. O podemos hacer con reductores de esta forma, en cascada o en paralelo, que parten desde el reloj de Lewis. Se pueden tener, por ejemplo, estas formas. Entonces, ¿cómo es que funciona esta vaina de reductor? ¿Cómo demonios hace? ¿Cómo reduce la frecuencia de un reloj? Vamos a tener, por ejemplo, analizamos directamente desde el reloj. Tenemos este reloj. Eh, Vamos a analizar unos cuantos ciclos nada más. Incluso con un reductor, si mal no me recuerdo, ya se puede hacer un contador. Ya, creo que me pasé muchos ciclos. Ya, imaginemos, esta es nuestra señal de reloj, CLK. Entonces, vamos a definir primero nuestro estadio inicial. Nuestro estadio inicial de la salida QA va a ser 0. Es 0. Entonces, vamos a decir que cambia por flanco de subida, como está en el gráfico. Cambia flanco de subida, solo reacciona a flancos de subida. Entonces, tenemos que QA va a seguir siendo 0 hasta el flanco de subida. Ya. Ocurre un flanco de subida. ¿Qué pasa? QA va a ser igual a Q negado A, porque Q negado A está haciendo una retroalimentación hacia la entrada. Entonces, si era 0, pasa a ser 1, simplemente se niega. Pasa a ser 1. Y luego se mantiene así hasta el siguiente flanco. Luego, ¿a qué valor cambia en este flanco? QA cambia a QA negado, o sea, simplemente se está negando en todo momento. Todo momento está haciendo toggle. Acá hizo un toggle. Esa es una manera de hacer un toggle en un flip-flop T. Acá también un toggle. Pero, o sea, no puede cambiar de estado, ¿no? Siempre va a ser un toggle. Si está hecho así, siempre va a ser toggle. ¿Por qué? Porque no es software, no puede cambiar. Porque esto en realidad es hardware. Si lo configuras así, siempre va a ser cambio en cada flanco. Va a ser un toggle en cada flanco. Entonces, tendríamos esto de QA. En cada flanco cambia a su estado opuesto, se niega. ¿Cómo sería QB entonces? QB lo que está teniendo como entrada, como reloj, está teniendo a QA. O sea, ahora estamos analizando los flancos de subida de QA. Entonces, QB también va a iniciar en 0. Inicia en 0 hasta un cambio, un flanco en QA. Entonces, es con la misma configuración. QB pasa a ser QB negado porque está haciendo una retroalimentación el valor de QB negado. La salida QB negada. Entonces, en ese flanco cambia. Si era 0, pasa a 1. Y se mantiene hasta el siguiente flanco, donde en ese flanco cambia de nuevo su valor opuesto. Hasta el siguiente flanco. En ese flanco cambia su valor opuesto. Hasta el siguiente flanco. Y si nos damos cuenta, lo que se está haciendo es que los cambios se van demorando el doble, cada vez el doble, cada vez el doble. Si tendríamos un, por ejemplo, un QC.
El QC reaccionaría a los flancos de subida de, de la señal anterior, de la salida anterior. Si QC era cero, entonces reacciona a este flanco de subida, cambia, y no reacciona hasta el siguiente flanco, hasta aquí. Entonces ahí recién cambia. En ese flanco recién cambia. Y si contamos, acá hay un ciclo de reloj. Ese es un ciclo de reloj. Un clock le vamos a poner. Ahí tenemos un clock. QA, ¿cuánto demora su periodo? Su periodo demora 2 clocks. Acá le ponemos QA demora 2 clocks. Todo su periodo. ¿Cuánto demora B? QB demora todo el periodo de QB. Demora el doble de QA. 2 periodos de QA. 2 QA, por ejemplo. Que es lo mismo que 4 clocks. Y luego QC. ¿QC cuánto demora? Demora 2 veces el QB. ¿Y QB cuánto valía? 4. Entonces esto demora 8 clocks. Y así vamos creciendo de manera exponencial. Todo esto vamos creciendo a valores de 2 a la n. Y así 2 a la n, 2 a la n, 2 a la n, podemos llegar a la frecuencia de la basis. Y si llegamos a la frecuencia de la basis, ya tenemos un reductor de X MHz a 1 Hz. Y listo. Esa sería una aplicación de los flip-flops. La siguiente mentoría y en sus clases de esta semana van a ver de lo que son contadores.